Dios obra con gran poder en medio de nuestras debilidades y limitaciones. Ese es el tema del día de hoy. Dios obra con gran poder en medio de nuestras debilidades y limitaciones. Así que vámonos al pasaje bíblico. Vamos a leer entonces lo que nos dice la palabra del Señor. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de Madián. Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en lugares inaccesibles. Y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban al oriente y los atacaban. Acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra, y no les dejaban a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Venían en grandes multitudes, como si fueran una plaga de langostas, y ocupaban con sus ganados y camellos y devastaban la tierra. Por culpa de los madianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado, así que clamaron al Señor por todo el mal que les causaban los madianitas. Ante su clamor, el Señor les envió un profeta que les dijo: Así dice el Señor, el Dios de Israel: Yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos. Yo los libré del poder de los egipcios y de cuantos lo afligían. A todos ellos los arrojé lejos de ustedes, y a ustedes les di su tierra. Yo les confirmé que yo soy el Señor su Dios, así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos, que todavía están entre ustedes, pero ninguno me obedeció. Amén y amén. Muy bien, este pasaje de los jueces nos cuenta la historia de Israel, justo después de que muere Josué. Recordemos, muere Moisés y el que lo sucede en el mando para dirigir el pueblo de Israel es Josué, escogido por Dios. Josué lleva el pueblo para atravesar el río Jordán y se establecen en la tierra prometida. La tierra que Dios les había dado a ellos, la tierra que Dios les había prometido desde hacía muchos años atrás, ahora estaban en posesión de ellos. El pueblo, mientras Josué vivía, estuvo al servicio del Señor. Eso lo encontramos en Jueces 2, versículo 7. Para tener un poquito mejor el contexto, dice: Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que había hecho por Israel. Entonces vemos que cuando estuvo Josué como líder, el pueblo iba encaminado. Escuchaban la voz de Dios a través de Josué. Todo lo que el Señor le mandaba, todo lo que el Señor les decía, se lo daba a Josué para que éste se lo entregara al pueblo. Y el pueblo se dirigía, se iba guiando, se equivocaba, pero volvía a la palabra del Señor. Pero lo que dice el texto es que ellos servían al Señor. Es decir, estaban atentos a lo que el Señor quería decirles en cada una de sus actividades, cómo las debían de realizar, cómo debían ingresar a la tierra prometida, cómo debían de hacer con los pueblos que ellos atacaban para tomar la tierra prometida. Y ellos de alguna manera servían al Señor. Pero cuando muere Josué, cada uno, dice la palabra de Dios, que cada uno de los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra prometida y se fueron olvidando de la palabra del Señor. Se fueron olvidando del Dios que los rescató de en medio primero que todo de Egipto y de todos aquellos que los afligían, y había expulsado a las naciones que estaban ocupando la tierra que Dios les había prometido a ellos. Todo esto se da en un entorno de que nos cuenta el libro de los jueces, que es muy, muy bonito este libro, leerlo completo es muy interesante, porque nos muestra un círculo vicioso que se daba con Israel. Israel se apartaba de Dios, desobedecía a Dios completamente. Como desobedecían a Dios, Dios se apartaba de ellos y venía el enemigo, los atacaba y los sometía, los esclavizaba, los burlaba.
Cuando el pueblo estaba en medio de gran aflicción que no tenían salida, volvían y clamaban a Dios. Dios por misericordia les levantaba un líder que los rescatara de las aflicciones del enemigo y ellos volvían a estar en prosperidad y en riquezas. Ahí termina un círculo, pero nuevamente se olvidaban de Dios y de su santa palabra y volvía lo mismo. Solo cuando estaban en medio de una gran aflicción se acordaban de Dios, clamaban a Él y Dios nuevamente por misericordia les enviaba un Mesías, un Salvador, que era uno de los jueces. Todo esto se da en medio de la gran dificultad que tenía Israel por no tener la palabra de Dios. Entre todos los jueces que nos narran estos pasajes del libro de los jueces, entre tantos jueces, hay uno que llama mucho la atención y es Gedeón. Gedeón es un hombre que Dios llama, que Dios busca en medio de una gran tribulación que vivía el pueblo y que vivía su casa, que vivía él directamente. Es tan importante esto para nosotros que en las Sagradas Escrituras lo que nos cuentan de los otros jueces son versículos poquitos, pero de Gedeón nos cuenta 3 capítulos completos de la obra que Dios hizo a través de este hombre. Y entonces dice la palabra del Señor, retomando Jueces 10, vamos a leer, Jueces 6, perdón, del 8 al 10 dice, el Señor les envió un profeta que les dijo, así dice el Señor, el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos. Yo los libré del poder de los egipcios y de cuantos los afligían. A todos ellos los arrojé lejos de ustedes y a ustedes les di su tierra. Yo les confirmé que soy el Señor su Dios. Así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos, porque que todavía están entre ustedes. Pero ninguno me obedeció. Al final del versículo 10. Pero ninguno me obedeció. ¿Cuál era la situación en el tiempo de este juez? Todos el pueblo de Madián se había reunido, incluso con otros pueblos, y venían y ultrajaban al pueblo de Israel. Israel se esforzaba en sembrar y antes de poder cosechar, antes de recoger las cosechas, venían estos pueblos extranjeros, hacían sus tiendas allí, acampaban allí, en medio de ellos, dañaban todo lo que ellos habían cultivado y las otras cosas se las robaban. Se robaban sus animales, sus bueyes, todo su ganado. Y dice la palabra de Dios que el pueblo estaba en grande pobreza, estaba en gran aflicción. Tanto era así que ellos tenían que esconderse en cuevas, en un tipo de cavernas, lejos del alcance de estos malvados madianitas. Y ellos allí están buscando y clamando por la presencia del Señor. Pero dice la palabra de Dios al principio de este capítulo 6 que ellos desobedecieron a Dios. Ellos hicieron delante del Señor todo lo malo, hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, dice el versículo 1. ¿Y qué es lo que pasa? Recordemos, cuando el pueblo desobedecía a Dios, Dios permitía que el enemigo los atacara. Y esto es muy importante para revisar también en nuestras vidas. Esto es muy importante porque muchas veces queremos que Dios nos ayude. Yo creo que siempre queremos que Dios esté con nosotros, que Dios nos acompañe y nos prospere en nuestras vidas, en el día a día, en las cosas que hacemos. Y esperamos siempre que Dios cuide nuestra espalda, como decimos popularmente, pero nosotros nos olvidamos de honrar a Dios. Y recordemos que a Dios se honra desde la obediencia. Y para poder obedecer a Dios necesitamos conocer su palabra. ¿Qué dice Dios para yo poder obedecerlo? Pero el pueblo realmente no estaba buscando a Dios. El pueblo realmente se estaba apartando de Dios. Entonces, cuando Dios se le presenta a Gedeón, Gedeón le pregunta, Gedeón le dice, versículo 13, y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Dios está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. Esto es lo primero que Gedeón le dice
al ángel del Señor que se le presenta. Porque el ángel del Señor viene a decirle que Gedeón, va a liberar al pueblo de las aflicciones de los madianitas. Pero él dice, ¿dónde está ese Dios? O sea, ¿dónde está ese Dios que nos contaron nuestros padres? ¿Dónde está ese Dios que hizo tantas señales maravillosas? ¿Por qué nos ha abandonado? Recordemos que el principio del problema estaba que el pueblo se había olvidado de Dios. En el versículo 14 le dice Dios, y mirándole Dios le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Es decir, la voz de confianza, lo que está garantizando la victoria es que Dios es el que escogió a Gedeón y Dios es el que respalda a Gedeón. Porque es interesante, ve con esta tu fuerza. Gedeón sabe que con su fuerza no puede hacer nada. Gedeón sabe, incluso él mismo le responde. Entonces le respondió, Señor mío, ¿cómo que salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mis padres. Es decir, físicamente no hay ninguna posibilidad de que yo emprenda una campaña para enfrentarnos a los madianitas. Pero el Señor ya le había dicho, no te envío yo. Y esto es interesante para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado? Nos ha llamado para que en su nombre enseñemos su palabra. ¿Cuántas veces el Señor nos ha enviado para que en su nombre ayudemos a otras personas? Para que oremos con un grupo familiar, para que oremos con una determinada casa, una determinada familia. Pero nos da miedo. Señor, es que yo no sé hablar. Señor, es que yo no sé qué decir. Señor, es que tú sabes que yo soy muy débil, que yo soy muy miedoso. Señor, tú sabes, ¿y es que acaso no es el Señor el que nos está mandando? ¿Acaso no es el Señor el que está levantando de una familia pobre, de una familia pequeñita, de una familia, y permítame la expresión, una familia sin importancia en la tribu de Manasés? Una familia que lo que estaba haciendo era, cuando se le presentó el ángel del Señor a este hombre, lo que estaba haciendo Gedeón era amasando rápidamente un alimento que había podido esconder para llevarlo a la caverna y allí poder consumirlo antes de que llegaran los madianitas. Todos estaban asustados y ahora el Señor viene a decirle que Él es la persona que Dios ha escogido para liberar al pueblo. ¿Cuántas veces a nosotros, repito, el Señor nos ha llamado y nos hemos quedado callados? Nos ha podido esa voz que nos dice interiormente, usted no es capaz, no es el momento, debe prepararse más. No, el Señor si nos está llamando, si está colocando en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, vamos con temor y temblor delante de Él, pero en obediencia, Señor, aquí estoy. Si es tu voluntad, utilízame para que esta casa, esta familia, esta persona que viene a pedirme un consejo, se nutra de tu santa palabra, glorioso Señor. Esto era lo que hacían ellos, esto era lo que hacían cada uno. Y es que dentro del grupo de los jueces, nos enseña la palabra que el último juez fue Samuel. Y cuando empezamos a leer el libro de Samuel, allí en el capítulo 3, versículo 1, encontramos que dice que la palabra escaseaba en Israel. La palabra escaseaba en Israel. Entonces, claro, si la palabra escasea en una casa, si la palabra escasea en mi propia vida, si la palabra escasea en mi entorno social, ¿cómo voy a entender los propósitos de Dios? ¿Cómo voy a comprender el Señor qué dirección le está dando a mi vida? Solo cuando viene la aflicción, porque recordemos que Dios al que ama reprende y azota al que toma por hijo, al que recibe por hijo. Solo cuando hay una aflicción, entonces nos acordamos de que llevamos tantos días sin leer las Sagradas Escrituras. Ya no queremos hacer el devocional con calma en la mañana y hacerlo familiarmente en la tarde o en la noche. Nos acordamos de que hace mucho tiempo no asistimos a la congregación, que ni siquiera virtualmente ya nos queremos conectar. Entonces queremos volver rápidamente al Señor. Incluso venimos con excusas, venimos con disculpas como si al Señor se pudiera engañar.
pero es el Señor el que toma la iniciativa. Así como el Señor tomó la iniciativa para salvarnos de la muerte eterna, porque recordemos que la salvación es por gracia y que completamente, totalmente es una obra soberana de Dios en la cual ningún ser humano intervenimos. Es una obra soberana y grande del Señor. Así que cada uno de nosotros debemos de presentarnos delante del Señor con un corazón manso y humilde, reconociendo que estábamos en pecado, reconociendo que por nuestras fuerzas nada podemos hacer, reconociendo que si Él está con nosotros, nosotros iremos, pero si Dios no está con nosotros, en vano nos esforzaríamos en ir o en hacer una u otra actividad. Si estamos en comunión con el Señor, Él guiará nuestros pasos. Y entonces cuando Gedeón escucha la voz del Señor, él manifestando su debilidad y su propio temor, escucha la palabra del Señor y miremos qué es lo primero que el Señor le dice. Versículos de 25 y 26 del mismo capítulo 6. Miremos con atención. Aconteció que la misma noche le dijo Dios, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Aserá que está junto a él. Problema de Israel, que se había apartado, estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, estaba apartado del Señor. Y Gedeón, que le estaba preguntando al Señor en los versículos anteriores que lo vimos, que le estaba preguntando, ¿dónde está ese Dios que nos contaron nuestros antepasados que había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Dónde está ese Dios que hacía tantas maravillas? Pues el Señor aquí le está diciendo, por causa de su pecado, he estado apartado, he estado lejos de ustedes se han ido de mi presencia, porque realmente esa es la situación. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios. Y entonces aquí le está diciendo, usted no se da cuenta que en su propia casa, en la casa de su padre, hay altares a Baal, es decir, hay una idolatría completa. Y lo primero que tienes que hacer es ir y derribar esa idolatría. Nosotros queremos escuchar la voz de Dios, claro que sí. Pero cuando el Señor nos dice que nos apartemos del pecado, sí tomamos la decisión de abandonar el pecado de manera contundente y radical. Somos capaces de quitar esas imágenes de talla, esas imágenes que lo único que hacen es distraernos para no orarle al Dios único y verdadero a través de las Sagradas Escrituras. Él mismo le dijo, toma de lo mismo que hay en tu casa, de un toro de tu padre. Es lo que le está diciendo. Y con ese toro ve y destruye todos esos altares que tienen a Baal y la imagen de la diosa Aserá. Estaban ahí juntos esos Baales. Y aún el pueblo esperaba que Dios les acompañara. Nosotros en medio de tanta idolatría esperamos que Dios nos acompañe. En medio de tanto desorden de vida, aún podemos esperar que Dios nos acompañe. Más bien lo que debemos de hacer es derribar todos esos altares, todas aquellas que pueden ser, ojo, visuales, físicas o pueden ser interiores en nuestro corazón, porque la idolatría no solamente es postrarse delante de una imagen. El amor al dinero es una idolatría. El amor al trabajo, el dedicarle más tiempo al trabajo que a Dios y que a su propia familia. Eso es idolatría. En estar en medio de vicios, adoran más la parranda que dedicarle tiempo a la oración. Eso es idolatría. El Señor dice, más bien quita todo eso y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Es decir, en la parte principal de nuestras vidas debemos elevar un altar a Dios. Y cuidado, no es un altar físico. Sabemos que desde Jesucristo, desde el nacimiento, desde la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, desde su ministerio completo, ya los altares no tienen nada delante, no son agradables delante de los ojos de Dios. En el Antiguo Testamento sí, porque era un prototipo de lo que iba a venir. El supremo sacrificio que presentaría el Hijo de Dios para perdón de nuestros pecados. Entonces, ahora lo que está diciendo es que cada uno de nosotros debemos hacer un altar, es decir,
poner en lo más importante de nuestro corazón, en lo más alto de nuestro corazón, a Dios sobre todas las cosas. Tenerlo a Él siempre, siempre como el primero en todo, en nuestro despertar, en nuestro amanecer, en nuestro anochecer, en las cosas que hacemos en el día a día, pero no solamente para decirle, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, cuídame, Señor, protégeme, sino para honrarlo, Señor, en este trabajo que estoy haciendo, en esta labor, la cual tú me permites desempeñarme hoy. Yo quiero honrarte y quiero que estés tú primero, Señor, antes que el fruto de mi trabajo. Quiero, Señor, que en mi casa primero estés tú, Señor, antes que cualquier otra posesión que podamos tener. Es poner a Dios primero sobre todas las cosas. Entonces, por eso, edifica un altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrificándolo en holocausto con la madera de la imagen de Aserá que habrás cortado. Es decir, todo lo que le servía de adoración fue quemado. Dice, con la madera con la que sostenía y con lo que tenían hecha la imagen de Aserá, con eso mismo prendieron fuego para quemar el otro toro que servía de sacrificio. En aquel entonces, repito, para honrar al Señor. Mire, ¿de qué sirven los ídolos? Para echarlos al fuego, para nada más sirven. Y esa es la primera decisión que tiene que tomar Gedeón. Luego el Señor entonces prepara a Gedeón para que éste vaya a expulsar a este pueblo que estaba invadiendo a Israel, para que los combata, para que los venza, para que los expulse, para que los destruya realmente. ¿Y qué es lo que hace Gedeón? Ya fortalecido en la palabra, con la palabra del Señor, en la presencia del Señor, después de pedirle incluso señales al Señor, porque Gedeón es un profeta, es un hombre que le dice, Señor, si verdaderamente estás conmigo, permite que suceda algo, de tal manera que yo entienda que sí estás conmigo. Recordemos que en este tiempo nosotros los cristianos no pedimos señales, nosotros por fe obramos. No decimos, Señor, si es correcto que yo vaya a esta casa, Señor, permite que el próximo carro que pase sea rojo. Eso no tiene sentido y tristemente se escucha en algunas personas que dicen ser cristianas, pero eso no tiene que ser así. Nosotros vamos impulsados por la fe que el mismo Dios nos ha dado y ha puesto en nuestro corazón, sabiendo y entendiendo que Cristo Jesús está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Es palabra de Dios, es promesa santa, que el Espíritu de Dios es el que nos guía y nos conduce. Gedeón entonces, ¿qué es lo que hace? Dice la palabra de Dios que escoge 32,000 hombres de combate, 32,000 soldados. ¿Para ir a qué? A atacar al pueblo de los amalecitas. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo esta gente, los madianitas, perdón? Los madianitas, dicen, habíamos leído al principio, que eran de tanta cantidad que parecían una plaga de langostas. Eran tantos, 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 cientos de miles de personas que derrotarlos era muy difícil. Y Gedeón lo que hizo fue conseguir a los hombres más importantes, los más fuertes, 32,000 y salir a la batalla. Pero el Señor le dice algo que es muy importante. Y esto lo encontramos en el capítulo 7, versículo 2 de este mismo libro. Dice, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Es decir, el Señor le dice, mire, si ustedes, Gedeón, se va con esos 32,000 personas, yo les entrego, les doy la victoria. ¿Qué va a decir Israel? Israel va a decir, nosotros vencimos a los madianitas. No van a decir, Dios nos entregó a los madianitas o Dios derrotó a los madianitas. No, se van a llevar la gloria y eso es un grave pecado delante de los ojos del Señor. Por lo tanto, el Señor dice, no, no, eso no es lo que tienes que hacer. Empieza a rebajarle, empieza a quitarle a ese número, a quitarle soldados. Y entonces Gedeón le dice a todos los 32,000, los que tengan miedo, los que tengan temor, devuélvanse para su casa, nada les pasará, devuélvanse tranquilos. Y en ese primer tiro se devolvieron 20,000. De los 32,000 ya no quedaban sino 12,000. 22,000 se devolvieron, perdón, quedaban 10,000.
Ya quedaba menos de la mitad. Y aún así el Señor le dice, todavía son muchos soldados. Quiero que vayas, le pone por señal, lo lleves al estanque, al agua, y todos aquellos que se inclinen para tomar el agua directamente de su boca, tocando el río, esos se devuelven para sus casas. Y los que cojan el agua en sus manos y se la lleven a su boca, esos irán contigo a la batalla. Pues de todos los 10.000 que quedaban, solo 300 tomaron agua con su mano. Es decir, que se devolvían toda la gran población. Se devolvían 9.700 soldados más los 22.000 que ya se habían regresado asustados. Y quedaban solo 300. Es decir, menos del 1% de la gente que Gedeón había escogido. Y esto tiene gran importancia, porque es Dios el que nos da la victoria, no son nuestras fuerzas. Nosotros estamos acostumbrados a decir, yo hice, yo conseguí, yo lo logré, yo me gradué, yo formé esta empresa, yo hice este negocio. Se nos olvida que todo viene de Dios por gracia y misericordia y que el Señor nos concede tener grandes victorias en nuestras vidas. Por eso Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor. Ojo, yo soy el Señor, no hay otro, yo soy el Señor. Él no está diciendo yo soy uno de los señores, no, yo soy el Señor. Ese es mi nombre y mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Y esto es importante, porque cuando nos acercamos al Señor debemos estar confiados en Él y solamente en Él. Y toda nuestra gratitud es a Él y solamente para Él. Miren, nos invitan para que oremos por diferentes situaciones en familias, en personas, y nosotros con agrado queremos hacerlo. Pero vemos que encontramos allí en algunas de estas casas, algunas situaciones donde sí nos piden a nosotros que oremos al Dios en quien creemos, pero también ellos están pidiendo a otras personas que tienen una fe distinta que le ore a sus propios dioses. Entonces es una mezcla ahora. Si vienen y obtienen lo que ellos esperan, ¿a quién le van a dar la gloria? No, voy a poner un ejemplo. Nosotros oramos al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesucristo. Y hay una persona que dice, no, es que es necesario orarle a San Judas. Si Dios en su divina providencia permite que la persona o se sane o resuelva su situación, esta persona, ¿a quién le va a dar la gloria? ¿A San Judas? ¿Al Señor? ¿Al Señor y a San Judas? ¿Al Señor, a San Judas y a él mismo que se esforzó? No, la palabra de Dios dice, yo no comparto la gloria con nadie y nadie es nadie. Por eso insistimos, no se le puede orar a nadie más, no se le puede pedir a nadie más. Este versículo debe quedar grabado también en nuestros corazones, Isaías 42:8. Yo no comparto mi gloria, y la gloria es de Dios, no es de nosotros. Así que debemos estar muy pendientes. Y cada triunfo, cada victoria, cada proyecto que salga adelante, debemos decir, Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, muchas gracias, Señor. Si no hubiese sido por ti, yo no hubiera hecho nada. De mí, en mis méritos, no tengo nada. Es decir, de ahí no tengo nada para yo sacarme. No es que el 99% sea de Dios y el 1% de mi esfuerzo. No, el 100% es para la gloria de Dios. Y a eso debemos trabajarle. Y por eso Dios le dice a Gedeón, ve con 300 para expulsar, ustedes imagínense, para expulsar una multitud que ya era mucho más superior que los 32.000 que inicialmente llevaba Gedeón. Ahora para derrotarlos con 300 hombres. Y lo que llevan ellos inicialmente son unas trompetas. Y cuando suenan las trompetas, inmediatamente este pueblo se dispersa. Y entre ellos mismos, era tanta la confusión que entre ellos mismos se mataban. Era la obra soberana de Dios en favor de su pueblo. Y nosotros vemos muchas veces cómo Dios obra en nosotros y no nos damos cuenta. Y Dios nos abre caminos, Dios nos abre puertas, Dios nos libra de enfermedades, Dios nos libra de accidentes. Y se nos olvida decirle a Dios gracias, porque es que fuimos y volvimos, Señor, en una sociedad tan difícil, tan perversa como en la que estamos, y nada nos ha pasado. Creemos que fue que tuvimos suerte, que nos manejamos muy bien, que supimos llevar bien todas las situaciones, pero no. Realmente el Señor es el que hace todo en nosotros.
Entonces dice el versículo, capítulo 7, versículo 7. Entonces el Señor dijo a Gedeón, os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vaya cada uno a su casa. Esto fue lo que sucedió. Sale entonces Gedeón y trae la victoria para Israel. A partir de ese momento, y mientras estuvo como juez Gedeón, Israel seguía los caminos del Señor. Es decir, se dejaba guiar a través de lo que Dios les mandaba decir a través de Gedeón, de este juez que Dios levantó. La obra completa es de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? El mismo círculo vicioso. Muere Gedeón y el pueblo se olvida de Dios. Y esto lo encontramos en el capítulo 8, versículos 33 y 34, que es como los últimos versículos que nos hablan de este juez. Y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su Dios. Y los hijos de Israel se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de la mano de todos los enemigos de derredor, en derredor. Sucede mucho. Mientras buscamos el favor de Dios, mientras estamos agobiados, mientras estamos necesitados, estamos clamando al Señor y buscando orar y juntarnos con más personas a orarle al Señor, a leer las Sagradas Escrituras y queremos congregarnos y esas 1, 2, 3 congregaciones seguidas no faltamos. Pero cuando recibimos lo que esperábamos del Señor, lo que tanto le pedíamos, nos volvemos al mundo. Y este es un grave error. Y esto no puede suceder ya entre nosotros los cristianos, los que somos verdaderamente renacidos por la palabra de Dios. Nosotros debemos de mantener una firmeza y una fidelidad delante del Señor. Pasó la aflicción, pasó la tormenta, pasó la tribulación. Mucho más me mantengo fiel delante del Señor. Reconozco mis errores, reconozco qué había hecho malo, reconozco en qué estaba fallándole yo a Dios, en qué punto había perdido yo la comunión con el Señor. ¿Para qué? Para aprender de eso y no volver a caer en el mismo error. Y firmes prosigo el camino de la salvación. No nos puede suceder como sucedió en tiempo de los jueces. Cuando estamos en aflicción buscamos al Señor, cuando Dios soluciona nuestros problemas nos olvidamos del Señor. Porque Israel, cuando es puesto Gedeón como juez, dice que aguantaban hambre, que estaban en una suprema pobreza. Es increíble. Y Dios vuelve y los prospera y los hace una nación gran, próspera, muy rica nuevamente. Y se olvidan del Señor. Que la prosperidad, que las bendiciones que el Señor nos permite tener, que Él mismo nos da, no apaguen nuestra fe para buscarle cada día más y más, para estar cada día más delante de Él. Esta palabra que el Señor nos regala esta tarde es maravillosa. Tenemos que aprender de nuestros propios errores, reconocer de dónde nos ha sacado el Señor y qué oportunidad nos está dando hoy. Porque podemos estar en tribulaciones, pero si aprendemos, el Señor nos saca para grandes victorias. Y no importa lo que esté sucediendo en nuestro entorno, siempre debemos de tener firme nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor como nuestro único Señor y Salvador. Miremos unas conclusiones que nos van a ayudar a entender más el tema del día de hoy. Dice, entonces como primera conclusión, Gedeón es una muestra de lo que Dios puede hacer aunque nosotros nos sintamos incapaces. Gedeón, un hombre totalmente débil, incapaz, sin espíritu guerrero, pero Dios lo levantó. Si Dios ha puesto en nosotros, en nuestros corazones, el trabajar para su obra, el ayudar a otras personas a que lean la Biblia, el ayudar a otras personas a que se congreguen, no dudemos, porque Dios de nosotros, como vasijas imperfectas, saca para Él alabanza y adoración. Segundo, el primer paso para buscar el favor de Dios es escuchar su palabra y obedecerlo, quitando de nuestras vidas lo que no es de su agrado. ¿Qué fue lo primero que hizo Gedeón? ¿Qué le mandó el Señor? Destruir esos ídolos, destruir esos dioses falsos que tenían en la casa de su padre. Es lo primero que tenemos que hacer nosotros, escuchar la voz de Dios y obedecerlo, aunque parezca difícil, aunque parezca contrario a todas las tradiciones de este mundo, aunque sea contrario a lo que nuestros padres nos han dicho de generación en generación hacia atrás.
pero si es el Señor el que nos dice a través de las Sagradas Escrituras, vamos a obedecerlo. Esa es una conclusión grandísima para nosotros. El tercero, el que dice que le cree a Dios lo demuestra a través de la obediencia a su palabra. Mire, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Santiago en su libro dice, el diablo también cree y teme a Dios, pero el diablo hace totalmente lo contrario a la voluntad de Dios. Así nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios y creerle a Dios. No solamente decir sí, yo creo en Dios, sino creerle a su palabra y obedecerla. Esa es la manera de demostrar que sí le creemos a Dios. Eso fue lo que hizo Gedeón. Le creyó a Dios y actuó. Dios es el que hace la obra completa de salvación y no hay mérito alguno en ningún ser humano. En el ser humano no hay realmente mérito para salvación. Dios, si nos quiere bendecir hoy, es por su gracia porque no lo merecemos. Dios quiere restaurarnos, es por su gracia y por su favor. No hay mérito en ninguno en nosotros y así debemos darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Otro, Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8. Dios no comparte su gloria con nadie. Es Dios y solamente Dios el que hace la obra y a quien oramos, el que nos ayuda. En cada hogar no debe escasear la palabra de Dios, por el contrario, debe sobreabundar. ¿Qué pasaba con Israel? Que había escasez de la palabra en aquellos tiempos. No puede suceder. Nosotros tenemos las Sagradas Escrituras en nuestras casas. No es para tener allí de adorno o para tenerla como una cábala, no. Es para leerla con sumisión, con temor y con el deseo de aprender y obedecer la palabra del Señor. Debemos hacer que la palabra de Dios sobreabunde en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Y por último, Dios obra con gran poder en medio de nuestras debilidades y limitaciones. Tengamos presente, Dios, aunque somos débiles, aunque somos pecadores, si nos arrepentimos, si nos humillamos delante de Él va a estar con nosotros. Y para terminar como aplicaciones, entonces tenemos. Confiemos en el poder de Dios y no en nuestras capacidades. Vamos a poner esto por obra. O sea, esto tiene sentido si lo aplicamos verdaderamente. No confiemos en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, no confiemos en los amigos que son los que nos van a ayudar, en el político de turno, en el jefe, no. Confiemos en el poder de Dios y no en nuestras capacidades. Segundo, quitemos de nuestra vida la idolatría y todo pecado para que no perdamos la comunión con el Dios único y verdadero. Vamos a quitar lo que hizo Gedeón. Vamos, miremos qué hay en nuestras casas, qué hay en nuestras vidas, qué en nuestro entorno de amigos, qué hay allí que nos aparta de Dios, que tiene pecado. Apartémonos de eso para que nunca perdamos la comunión con el Dios único y verdadero. Tercero, no permitamos que nada de este mundo nos haga abandonar la palabra de Dios. Si esta es escasa, abundará el maligno. Mucho cuidado con esta tercera aplicación. No permitamos que nada de este mundo nos haga abandonar la palabra de Dios. Sé que hay distracciones, sé que hay proyectos de vida, sé que hay una gran cantidad de cosas que queremos hacer, pero que nada nos aparte de la palabra de Dios. Si empieza a rebajar, a escasear la palabra de Dios, va a empezar a acrecentar el maligno. Entonces no podemos permitir que abunde el maligno, sino que abunde la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, démosle a Dios siempre toda la gloria, a Él, a nadie más, ni siquiera a nosotros mismos. Toda la gloria es de Dios y para Dios. Y por último, agrademos a Dios esperando su ayuda con fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todas las cosas hagámoslas con fe. Busquemos agradar al Señor, busquemos siempre estar en su santa presencia. Así que recordemos, Dios obra con gran poder en medio de nuestras debilidades y limitaciones. Amén y amén.